Buenas noches. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches. Habiliten sus cámaras, por favor. Buenas noches. Eh, buenas noches. Mariela Acuña. No está. Carlos Aguilar. Presente. Pamela Lee. No está. Marisabel Andia. Presente. Presente, doctor. He escuchado. Víctor Candy. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Danitza Cardoso. No está. Badu Cartagena. Presente, doctor. Buenas. Ok. Patricia Choque. No está. Joaquín Choque. Eh, Rosemary Correa. Tampoco. Celia Cruz. Celia Cruz. No está. Creo que se para. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Celia Cruz. Creo que se para. Se escucha, doctor. Ya. Carla Cuba. No está. Rocío Durán. Buenas noches, doctor. Presente. Sandra Encinas. Sandra Encinas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha muy bien. Sí, doctor. Ya. Sandra Encinas no está. Jorge Gamarra. Tampoco está. Loida García. Presente, doctor. Olga Gelly. Presente, doctor. Buenas noches. Olga Gelly. Sí, Ya. presente, doctor. Jorge Luis Jerónimo. No está. Pedro Luis Goitia. Presente. No está. Gustavo Lima. Carla Luján. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Wilfredo Martínez. Presente, doctor. Víctor Hugo Mendoza. Presente, doctor. Presente. Ok. Rosemary misma. Ya, no está. Johnny Morochi. Presente, doctor. Pastor Patsy. No está.
Marcos Paucara. Presente, doctor. Ok. Lisette Pinto. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Jimena Ríos. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Samuel Rojas. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Álvaro Rueda. Rueda no está. Andrea Ruiz. Silencie su micrófono, por favor. Carla Cuba. Andrea Ruiz no está. Franz Sankara. Presente, doctor. Ok. Lady Tarquino. No está. Luis Fernando Torres. Tampoco. Marisabel Yucra. No está. Mayra Yufra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Muy bien. Empezamos clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores. No sé si no logré alcanzar a la lista, doctor. ¿Cómo se llama usted? Sí, Carla ¿Cómo? Cuba, doctor. Ya. Doctor, buenas Muy bien. noches. Por favor, si pudiera tomarme en cuenta mi asistencia. ¿Cómo se llama? Rosemary Correa. Ya. ¿Quién más antes de empezar clase, por favor? Porque después ya no voy a tomar lista. ¿Alguien más? Ya. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ya. Sí, Oye, doctor. ok, gracias. Vamos a hablar sobre el expediente clínico. Ya, esta clase, próximo viernes y sábado, nos vamos a dedicar a todo lo que es el manejo del expediente clínico, cumpliendo las actividades, ¿no? Hoy manejo el expediente clínico, sábado 8 de junio. Para eso, esta es una introducción. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema expediente clínico y su proyección en el pasado, en el presente y en el futuro. Antecedentes del expediente clínico. El expediente clínico surge en México hace aproximadamente 2 décadas. En 1999, la NOM 168-1998 implicó el desarrollo institucional del expediente clínico al establecer los criterios obligatorios en relación a este. En 2003 se modifica esta norma, entre otras cosas, para permitir el uso de medios tecnológicos e integración del expediente clínico sujeto al cumplimiento de disposiciones legales aplicables. En 2010 se publica la NOM 024 que establece los objetivos funcionales del expediente clínico electrónico, garantizando la interoperabilidad, la confidencialidad y el uso de los estándares. Aspectos legales, normatividad del expediente clínico. El marco legal con respecto al expediente clínico debe cumplirse de acuerdo a la legislación mexicana. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política, todos tenemos derecho a la protección a la salud. Por ello se adaptaron estrategias para las normativas de la documentación que se maneja en el sector salud, como es el expediente clínico, documento legal contenido en la norma oficial 004, así como la realización adecuada, correcta y completa de la historia clínica, basándose en los requerimientos de la Secretaría de Salud de acuerdo a la norma oficial 168. Importancia desde la perspectiva de investigación. Las historias clínicas de los pacientes son utilizadas para estudios de planificación de la salud pública, para la investigación clínica y epidemiológica de un área geográfica que presenta una condición de salud específica. Son incluidos y seguidos en el tiempo. En México, ¿quién es el posesionario del expediente clínico?
La norma oficial mexicana 004 considera que los expedientes son propiedad de la institución que presta el servicio, considerando solo la posibilidad de que el titular tenga un resumen de este. Definición de expediente clínico. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente, integrado por documentos mediante los cuales se constatan las intervenciones de salud del paciente, incluidos datos sobre el bienestar físico, mental y social del mismo. Toda esta información dentro de un marco legal. Tipos de expediente clínico. Existen 3 tipos: de hospitalización, de consulta externa, de emergencia. Documentación que forma parte del expediente clínico. Historia clínica que contiene referencias médicas, notas de evolución, historias clínicas, consentimiento informado, indicaciones médicas. También documentos como son escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnetoópticos y de otras tecnologías. Objetivos y justificación del expediente clínico. Tiene 3 objetivos principales: clínicos, jurídicos y estadísticos. La justificación es llevar un registro que brinde diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Beneficios de un expediente clínico debidamente integrado. Le permite al paciente contar con una constancia escrita sobre su estado de salud en el momento que se le brinda atención. Mejora la atención médica más precisa y dirigida hacia sus propias necesidades y con mayor calidad. Se presta como una herramienta válida de docencia e investigación. Es una evidencia de la capacidad del médico, su habilidad y experiencia. Es un reflejo de la atención recibida por el paciente. Es una prueba de participación de los integrantes del equipo de salud. Demuestra la realidad de los hechos en un procedimiento administrativo o judicial. ¿Qué es el expediente médico electrónico? Se trata del conjunto de información almacenada en medios electrónicos, centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo de las disposiciones sanitarias dentro de un establecimiento de salud. Ventajas del expediente clínico electrónico. Mejora la velocidad del manejo de la información, mayor almacenaje, aumento de la seguridad de los expedientes, permite mayor accesibilidad y disponibilidad de la información, permite utilizar mejor la infraestructura del hospital, aumenta la eficacia por disminución del tiempo de manejo de la información y aumenta la flexibilidad. Situación actual de implementación del expediente electrónico en el país. Se identifican 65 sistemas en uso a nivel nacional, de los cuales 40 son los servicios estatales de salud, 15 en institutos nacionales de salud y hospitales regionales de alta especialidad, 4 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 1 en Pemex, Sedena, DIF y CEMAR. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un expediente clínico electrónico universal? Realizar diagnósticos clínicos más precisos y oportunos gracias a que se tiene acceso inmediato, acceso al expediente desde cualquier unidad médica, accesible al propio paciente desde su propio domicilio, registrar desde el nacimiento a lo largo de toda una línea de vida, brindar información valiosa acerca de la salud a la población y mejorar la integración y articulación del sistema, con más conectividad en instituciones. Hola. Muy bien, es un poco en el marco normativo mexicano. En nuestro marco normativo se refiere a la historia clínica, que en realidad es el expediente clínico, que es un conjunto de documentos escritos e iconográficos generados en el proceso asistencial cuando el personal de salud atiende al usuario externo. En la ley 3131 está el artículo 10, el artículo 12 en su inciso J. En su decreto reglamentario está el artículo 12 que habla del expediente médico y el 17 de la auditoría médica externa. Para la seguridad a corto plazo está el reglamento para la elaboración, manejo y archivo del expediente clínico en entidades de seguridad social a corto plazo, cuya razón administrativa es 158. Que reconoce la norma técnica para el manejo del expediente clínico en la seguridad a corto plazo. Está el Reglamento General de Hospitales en su artículo 37, el Código de Ética y Deontología Médica, que habla de documentos médicos sobre el expediente clínico, del artículo 132 al 141. Sobre el consentimiento informado, que lo vamos a ver el próximo sábado, Dios mediante, está en el Código de Salud, en su artículo 5 y 148, en la Ley 3131, artículo 10, 12, inciso IJ y el 13. Su decreto reglamentario en el artículo 14, en el Reglamento General de Hospitales en el 42,
En el Código de Ética y Deontología, artículo 22, 23, 115 y 116. Y básicamente esas son las dos normas que vamos a hablar estas tres sesiones de esta fase sincrónica, o sea, hoy, el próximo viernes y sábado, ¿no? La norma técnica para el manejo del expediente clínico y el consentimiento informado, que también lo tienen en su material de consulta. Entonces, básicamente, nos vamos a basar en la norma técnica para el manejo del expediente clínico. ¿Cuáles son los objetivos generales, los objetivos para tener un buen manejo del expediente clínico? Permitir una adecuada comunicación en el equipo de salud. Dar continuidad al seguimiento del paciente. Aumentar la seguridad del paciente y mejora la toma de decisiones. Sabemos que toda nuestra actividad asistencial en Bolivia se tiene que basar en las normas nacionales de atención clínica en sus 2 volúmenes y en los protocolos de actuación, ¿no?, que ha sacado el ExINACES, perdón, que es homologado por una resolución ministerial 1880. Quiero que hagan énfasis y vean con mucha atención este video. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen 2 lados. La supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso, civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente. Y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más que, o menos que. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura
entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, juzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... Porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios
domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Ajá. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante. Bueno, algunos apuntes sobre el video. Primero que la primera especialidad que más se denuncia y también coincide a nivel país es la obstetricia. Segundo, que este video es de Argentina, que casi tiene 10 años, y a nivel municipal tienen abogados que trabajan en los casos de mala praxis para ellos. Tercero, que hasta el abogado que va a defender, lo primero que ve es el manejo del expediente clínico. ¿Alguien quiere dar alguna opinión sobre el video? Buenas noches, doctor. Yo quisiera dar una, no opinión, sino más bien algo que me llamó la atención en relación a lo que decía, ¿no? En relación a lo que es prevención. Y que ya el hecho de no trabajar en tema de prevención, sí lo hacemos, pero sí es cierto lo que dice, ¿no? Que la población se ha vuelto mucho más demandante y agresiva. Algún momento hasta malintencionadamente haciendo mal uso de alguna terminología, ¿no? Como es la mala praxis o la negligencia, y atribuyéndole incluso al no haberle dado su ficha o el momento que él decidió que es una emergencia, ya denominando que eso es una emergencia cuando en realidad no lo es. Entonces, esta falta de información o tal vez información mal manejada, mal interpretada por la población, hace que sí efectivamente se convierta en dos víctimas, ¿no? Una víctima la persona que está haciendo y otra el profesional. Me llamó la atención mucho en relación a lo que a la entrevista que tuvo el abogado, ¿no? Me parece bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hablar algo sobre el video? Wilfredo Martínez. ¿No está? No, pero está claro lo que ha dicho. Sí, pero una opinión de su parte. No tiene ninguna opinión. No, respecto del video que puso doctor, sí, solamente el problema es que se tiene la tendencia a la judicialización, ¿no? Por medio del expediente clínico, las cosas comenzaron a adecuarlo, ¿no? Exacto. El tener una medicina judicializada, una medicina a la defensiva, ¿no? Que también es en nuestro medio, que cada vez más. Y lo otro, que el paciente se va a informar, ya sea por redes sociales y demás, y se quiebra la relación médico-paciente porque a veces el personal de salud se siente que le están tomando el examen. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a... La medicina ahora más que nada es una medicina defensiva, ¿no? La que estamos llevando la mayor parte de las especialidades, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y en ese afán de la defensiva nos obligan a pedir muchos exámenes complementarios que por ahí no son tan necesarios, ¿no? Pero hay que documentar. Hay que documentar y eso es verdad. Muy bien. Sí, diga. Doctor, algo también, una opinión. En realidad hay
existen a consulta pacientes que vienen ya con diagnóstico, después de haber ya visitado varios profesionales, ya con interpretación, en algún momento incluso con sus exámenes complementarios en mano, entonces lo cual lleva incluso al profesional a sentirse amenazado y amedrentado y de alguna manera hasta, como usted lo dice, ¿no? Evaluado y cuestionado en un diagnóstico, porque muchos pacientes ya vienen con diagnóstico inminente, dicen, ya visité, ya fui, dice que tengo esto, o sea, solamente usted hágame la transferencia. O le piden papeleta de referencia. Exacto, solamente Sí. eso, porque además no tengo plata y ya no puedo pues continuar el tratamiento en consultorio, ¿no? Entonces es mi derecho y me tiene que dar ya, y ni siquiera ya ni el buen día, ¿no ve, doctor? Ya me tiene que dar, ya vienen con esa prepotencia a veces, o será el momento de la patología que tienen algunos pacientes que los exacerba de esa manera y tienen esa reacción, ¿no? Esa conducta. Entonces, muchas veces el profesional tiene que absorber todo este tema, no solamente la patología, sino también el estado de ánimo, tiene que absorber todo ello y tratar de conducirlo por la mejor manera posible, pero es realmente bien, bien importante la entrevista a este señor que es abogado. Claro, hay que tener que el paciente que está en nuestro consultorio está en un estado de ansiedad, ¿no? Eso sí es claro. Pero a veces también cometemos el error, sobre todo en la parte pública, de que hacemos una referencia, hacemos transferencia con laboratorios, pero el hospital que recibe vuelve a pedirlos. Es más, en el servicio de emergencia lo vuelven a pedir, pasa a sala y vuelven a pedir otra vez el examen. Y eso obviamente en el SUS ya esa repetición y la correlación ya van a empezar a hacer la repetición al colega, ¿no? Bueno, una vez que hemos dado ese video y con esa introducción de que tenemos, como ha dicho Wilfredo, manejar muy bien el expediente clínico para no ir a una medicina judicializada. Ese era el objetivo de este video, ¿no? Y que, bueno, en algún momento tengamos abogados que trabajen para el sistema de salud que se encarguen de la defensa de los mismos. Porque ahora la defensa es un tuito persona. No va a ser, no creo que pocas veces la institución va a encargarse de darle a la defensa, porque el asesor jurídico tiene otras funciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tener un buen expediente clínico? Su finalidad es de ser asistencial, de enseñanza, de investigación, de gestión y planificación de recursos, de información, de ser un documento administrativo, documento médico jurídico, porque es un documento médico legal el expediente clínico en su momento, de control de la calidad asistencial y de tener una buena comunicación. ¿Y cuáles son sus condiciones básicas? Veracidad, de carácter científico, integralidad, de estar sujeto a la norma, secuencialidad, disponibilidad, exclusividad, unicidad y codificación. ¿Cómo vamos a dividir el expediente clínico? Aunque es uno solo, ¿no? Obviamente la tendencia es que el expediente clínico es único, que en su momento el número tendría que ser nuestra cédula de identidad, así estaba planteado entre el SUS, pero que todavía no hemos llegado a eso. Hay un contenido general, donde hay contenido administrativo y un contenido asistencial, uno específico que lo vamos a dividir en 7 partes, en realidad en 6, porque la séptima parte va a ser este contenido adicional que no ingresa a las partes que plantea la normativa. Ese es como el resumen de la clase. Hay una primera sección, los colores los hemos puesto convencionalmente. Esto se ha trabajado en los hospitales en Chuquisaca y bueno, para diferenciarlos, ¿no? Entonces hay una primera sección que está contemplada por la papeleta de internación,
el cuadro de registro de signos vitales, que si bien esto es realizado por enfermería, está en esta primera parte, la nota de ingreso o admisión, la epicrisis en caso de una hospitalización anterior, la historia clínica propiamente dicha y los formularios de consentimiento informado. La segunda sección son los informes de exámenes complementarios. La tercera son notas de evolución, notas de interconsulta y resultado de juntas médicas. La cuarta sección son protocolos invasivos, o sea, quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos. Pero en esta sección están las papeletas de referencia y transferencia. Una quinta sección donde están las indicaciones médicas. La sexta, que es exclusivamente enfermería, que son notas de evolución de enfermería, notas de registro de tratamientos administrados y el balance hidroelectrolítico. Y la séptima, toda la documentación que no está en estas 6 partes. Hay algunos puntos que hay que puntualizar, perdón la redundancia, tener claridad y pulcritud, letra legible, letra entendible, no se debe realizar, o sea, hacer correcciones, utilizar correctores, precisión en la descripción, ser preciso, conciso, sin reiteraciones. En cualquier momento puede haber el apoyo gráfico, todas las hojas deben estar identificadas, ¿no? Tener registro, la prescripción, asignación de responsables, el principio de confidencialidad. Y bueno, esto dice la normativa. En caso de un expediente clínico de docencia, cada docente debe trabajar un modelo o un prototipo de expediente clínico, en que la mayoría de los que estamos acá nos hemos formado con los pacientes a la cabecera y con expedientes clínicos, pero la normativa lo dice así en la actualidad. Entonces, dentro de los tipos de expediente clínico están los de hospitalización, está toda la documentación mientras hay una instancia hospitalaria, las de consulta externa y las de emergencias. Entonces, el primer tipo de expediente clínico que vamos a ver, que es la base de toda esta normativa, es el de hospitalización. Entonces, habíamos dicho que la primera parte tiene la papeleta de internación, la nota de registro de signos vitales, la nota de admisión, epicrisis en caso de vida hospitalaria anterior, la historia clínica y los formularios de consentimiento informado. Entonces ahí tenemos la hoja de admisión y si ustedes se dan cuenta, en la sección está el color. Se lo pongan a ustedes el que vean conveniente porque la normativa no indica que hay un color preciso. Nosotros lo hemos hecho para diferenciar las secciones, ¿no? Dice primera sección, la hoja administrativa, el resumen de admisión y egreso hospitalario, están los datos sociodemográficos, está la persona responsable en cuanto a familiar, están los días que ha ingresado, cirugías que se ha hecho, diagnósticos principales, otros diagnósticos, número de días de estadía, condición de egreso, ¿no? Vivo, muerto, causa del alta, que puede ser médica. Ya vamos a charlar sobre eso de la solicitada por fuga o transferencia. Autopsias, si se hizo, en nuestro medio no acostumbramos a hacer la autopsia clínica. Nombre del médico y número de matrícula y la firma. La segunda hoja es la de epicrisis, que tiene un resumen que ustedes saben que por ley 3131 de oficio a todo paciente que se va, se debería ir con una copia de la epicrisis. Y dice de oficio, la ley es clara. Entonces, ahí está el diagnóstico de ingreso, lo más importante, la anamnesis y el examen físico, hallazgos laboratoriales, operación, diagnósticos postoperatorios, de egreso, condición y pronóstico, por si acaso. Diagnóstico de si se hizo autopsia y quién le dio la alta. Diferentes modelos de epicrisis, este es de un hospital de La Paz.
Aquí tenemos otro modelo de un hospital de Bermejo en Tarija. Acá está la contrarreferencia, porque si se dan cuenta, es muy parecido en varios datos a la epicrisis. En su momento, un documento más antiguo de contrarreferencia decía contrarreferencia y epicrisis, pero en el sistema público el sí se tiene para llenar epicrisis e imprimirlo, pero ahí está la papeleta de contrarreferencia o de evolución. El original es para el hospital que contrarrefiere, la primera copia para el hospital que recibe la contrarreferencia, y los otros son para los comités de referencia y contrarreferencia hospitalarios. Tenemos la historia igual. Tenemos de otro hospital, la contrarreferencia o retorno, que tienen los datos más o menos parecidos. Y tenemos ahí la hoja de registro de signos vitales, ¿sí? Que lo maneja enfermería. Diferentes modelos. Los consentimientos informados, que vamos a tener una clase exclusiva sobre ello, entonces solamente vamos a irlo rápido. Este es el de hospitalización. Tenemos el consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas, vale decir médicas y odontológicas. El acta de consentimiento informado. Y si ha dado un consentimiento informado, lo puedes revocar en cualquier momento. Entonces, la revocatoria de consentimiento informado, sus prestaciones, si tienen normativa establecida sobre el alta voluntario solicitada, perfecto, porque en lo que yo revisar no he encontrado. Solo he visto una sentencia constitucional por ahí, por un caso específico. Igual, consentimiento informado para procedimientos de diagnóstico o terapéuticos, en ese caso RCP, rectosigmoidoscopía, endoscopía, etcétera. También para el procedimiento anestésico, para una transfusión sanguínea segura, igual de otro hospital. No se olviden que también hay que hacer consentimiento informado para las pruebas de VIH. Tenemos la historia clínica propiamente dicha, con los datos sociodemográficos, todo lo que sabemos en clínica, ¿no? Motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes familiares, antecedentes personales no patológicos, el examen físico general, segmentario, diagnósticos y conducta, que esto ya lo sabemos. Por ejemplo, ahí tenemos un modelo de historia clínica ginecológica, obstétrica, de otros hospitales. Y la segunda sección, que es un solo formulario, que son los exámenes complementarios, que se los pega el más antiguo abajo y el más nuevo hacia arriba o hacia adelante. Si bien es un solo formulario, en algún hospital lo pueden dividir en exámenes de laboratorio, exámenes de informes de exámenes de endoscopías, ecografías, radiografías, anatomía patológica, etc. Está de acuerdo al contexto de cada hospital. Igual tenemos ahí diferentes modelos de este mismo formulario. Esta segunda parte es solo solo el formulario de exámenes de laboratorio, de exámenes de gabinete. La tercera sección son las hojas de evolución y las de interconsulta. Entonces, aquí entra el SWOP, ¿no es cierto? Subjetivo, objetivo y análisis plan. Se debe evolucionar con fecha y hora en cada momento, vale decir, si evoluciona a las 7 de la noche y vuelvo a evolucionar a las 8, tengo que volver a poner la fecha y la hora, debidamente firmado y sellado. O que no es obligación, revisando el reglamento del CRIDAI, de la residencia y demás,
que evolucionen los internos. En realidad no, los que deberían evolucionar son los residentes y firmar ellos. Y obviamente en la visita, la supervisión lo hace el médico de planta. No son los internos quienes evolucionan. Para la parte pública tenemos el CICE, que sí un poco sale de la normativa porque aquí te da los signos vitales, te da la evolución, pero también te da el tratamiento, que sería la quinta parte. Como está acá, ¿no? Motivo consulta, el examen físico, diagnósticos y tratamiento de firma y sello, que es así como se lo imprime. Entonces, los que se está utilizando el CICE, ya la quinta parte estaría incluida en esta, que es lo que vamos a hablar, las órdenes médicas. Tenemos también las solicitudes de interconsulta, donde está el hospital interconsultado o servicio interconsultado, en caso de hospitales de tercer nivel que tienen las diferentes especialidades. El diagnóstico principal o diagnósticos, la sintomatología principal y el tratamiento que has recibido y qué es lo que se desea saber. No poner, bueno, evaluación y conducta por especialidad. O sea, y lo que se ha variado es la firma, la fecha y la hora de la solicitud. El médico que está solicitando su nombre, firma y la matrícula profesional. Ustedes saben que por normativa una interconsulta debe ser atendida máximo hasta 12 horas. Las de emergencia son ya, son para ayer, como se dice, es en ese momento. Lo mismo que el especialista interconsultado, entonces está el informe de interconsulta, nombre del hospital, el servicio, resultados y hallazgos principales del examen, diagnósticos clínicos, recomendaciones y tratamiento. Estas recomendaciones y tratamiento tienen que ser transcritas al expediente clínico en órdenes médicas. Porque su nombre lo dice, es lo que el especialista interconsultado está planteando como tratamiento. Pero no es poner esta hoja en el expediente clínico y enfermería asume que tiene que cumplir el tratamiento. No. Fecha y hora de emisión. El médico que se ha solicitado la interconsulta firma y sello. La cuarta sección ya son los protocolos de procedimientos invasivos, quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos, más la papeleta de referencia y transferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un protocolo operatorio, donde está el diagnóstico preoperatorio y posoperatorio. Cirujano Juanito Los Palotes, anestesiólogo Godofredo Pérez, instrumentadora interna de turno, ayudante 1, residente de turno. No pueden poner eso o poner y ayudante doctor Cifuentes. O sea, ¿quién es? No vamos a buscar un año, 6 meses o 3 meses después quién estaba de turno ese día o quién es. Tienen que poner el nombre completo del equipo. Tanto ayudantes, instrumentadora, tipo de anestesia, duración de la cirugía y quién concluye la cirugía. Se debe hacer, incluir los hallazgos de los órganos examinados, describir el procedimiento. Y esto que saben es importantísimo, recuento de materiales, tanto instrumental quirúrgico conforme o disconforme, gasas y compresas, para evitar eso de las responsabilidades cuando se deja una pinza o se deja una gasa y se tiene problemas posteriores. Si se ha tomado biopsia, se debe indicar la biopsia y la condición del paciente luego de la intervención quirúrgica, que no es lo mismo que la condición del paciente que sale a sala postquirúrgica, que es de parte del anestesiólogo. Esto es importante porque por ahí un paciente hace paro
durante la cirugía o por procedimientos anestesiológicos, que es lo que es diferente. Y se debe esquematizar la cirugía. Para eso ese campo. Fecha, nombre del cirujano y firma. El llenado del protocolo es inmediatamente después de haber terminado la cirugía. Si ha terminado a 2 de la mañana, lo tiene que llenar con un buen café. Sabemos que en esto ayuda mucho a los residentes, en los hospitales que hay, pero no puede o dejar firmado en blanco, como en alguna auditoría se ha visto, o simplemente dejar el sello y que lo llenen a gusto y placer, ¿no? Que el personal que no ha hecho la cirugía. Está el formulario de consulta preanestésica o prequirúrgica durante la cirugía del anestesiólogo y postquirúrgica. Está también la papeleta de referencia, que en esta de referencia hay ya el consentimiento informado para ver si el paciente quiere ser referido. Se supone que sí. Entonces, motivo de la referencia, urgencia, emergencia, laboratorio, interconsulta, tratamiento, estudios de gabinete. Pero en el sistema público tienen que llenar esa hoja si usted quiere que se le haga un laboratorio, una ecografía. En el reverso está cómo él debe llenarlo. Lo mismo el original para el hospital que hace la referencia, la copia quien recibe. El original es el hospital que va a recibir la referencia. La copia es quien ha referido y los otros para sus comités. También están los formularios específicos de referencia y transferencia de pacientes con tuberculosis. Y tenemos los formularios de transferencia. Datos demográficos, consultorios o servicio de destino, antecedentes clínicos, motivo de la transferencia, tratamiento y diagnósticos clínicos. La quinta sección es exclusivamente indicaciones médicas. Entonces, se debe ir a lo que hemos aprendido, ¿no? Primero la dieta, el confort del paciente, después soluciones, antibióticos, analgésicos y demás, ¿no es cierto? Fecha y hora, firma y sello. Una vez que hacen las órdenes médicas, no se puede seguir agregando en el mismo. Ponga fecha y hora si ha cambiado, se ha descontinuado o se agrega una medicación. Hemos dicho que la sexta sección es exclusivamente de enfermería. Están las notas de evolución o de reporte de enfermería, las notas de registro de medicamentos administrados y de balance hidroelectrolítico. Podemos utilizar este formulario donde está la fecha, los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, temperatura y firma y sello. Fuera de la hoja térmica, en algunos hospitales utilizan este formulario. Me parece interesante poderlo implementar. Están las hojas de evolución de enfermería. Ustedes saben que la evolución se realiza por el SOAPIE. Subjetivo, objetivo, análisis, plan, intervención y ejecución. Está inestable, en ese caso. ¿Ya? Entonces, procedimiento y firma. Tenemos también la hoja de medicamentos administrados. Están los cardex, hoja de cardex de enfermería. Es siempre bueno verlo de tiempo en tiempo cuando están evolucionando para ir siempre teniendo un seguimiento de la administración de la medicación, sobre todo cuando nos piden que falta, digamos, y que hay que reponer. De vez en cuando es bueno trabajar en equipo y hacer un seguimiento. ¿No está bien?
Después, bueno, tenemos el reporte de enfermería y tenemos esta hoja de tratamiento y medicamentos administrados donde se ha involucrado ya fechas de vencimiento y reacciones adversas a la medicación. Que ya cuando veamos y vean ustedes el formulario de auditoría, no tiene las hojas del balance hidroelectrolítico, que en realidad es hoja de control de administrados y eliminados, ¿no? Entonces ahí lo tiene. Y tenemos una séptima sección donde va a agrupar todo lo que no ha podido ingresar en las 6 partes. Va a decir epicrisis anteriores, recibos recetarios, copia de certificados de función, certificados médicos, protocolo de autopsia, etc. Podemos tener, por ejemplo, la hoja de seguimiento o de sesiones de tratamiento de fisioterapia o kinesiología. Nota la fecha y la hora, la descripción de lo que hizo. Están los certificados de función, que lo vamos a ver a detalle el próximo viernes. Están los certificados médicos, lo mismo, que también lo vamos a ver en su llenado en la siguiente clase. Está la hoja de historia social, ¿no? Están los datos sociodemográficos, grupo familiar, etcétera, 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 que en la anterior, en la parte pública, antes del SUS, la ley, no me acuerdo ahorita la anterior ley, el número, era importante esta hoja de historia social porque nos permitía calificar al paciente, ¿no? Tenemos la hoja de nutrición y dietoterapia, donde está el diagnóstico médico, los datos sociodemográficos, su talla, controles, perímetro braquial, circunferencia, cintura, cadera, las calorías, proteínas, lípidos, hidrato de carbono, y se da un esquema alimentario. También tenemos el expediente clínico de consulta externa. Este expediente clínico de consulta externa, si bien la normativa te dice parecido a la hospitalización, creo que no se aplica porque en la consulta externa está el SOAP, donde las zonas médicas están al lado. Y algunas cosas de las 7 partes va a diferir en consulta externa, ¿no? Porque la seguridad a corto plazo se registra, por ejemplo, si se administra algún medicamento por enfermería, los registros de signos vitales para ingresar a consulta externa, etcétera, ¿no? También tenemos el expediente clínico de emergencias. Donde este formulario se lo ha puesto en plan piloto en el Hospital Santa Bárbara, tomado como modelo de los japoneses, donde tenemos los datos demográficos, el motivo de consulta, ya los antecedentes antecedentes del hecho, si había un accidente, domicilio, vía pública, tipo de accidente, hay un examen físico general, el estado, los signos vitales, conciencia y Glasgow, está el examen físico, el diagnóstico, quién lo ha atendido, el sello, el lugar de atención previo, si es consultorio, sala de observación, si es referido o contrarreferido, si se ha hecho o se ha solicitado exámenes complementarios, cuáles, se los puede tiquear, evolución clínica y conducta terapéutica en emergencia. Y el tratamiento que se va a realizar, está el medicamento, la vía y el horario. Ya, en evolución y conducta terapéutica se da el médico y abajo la enfermera puede registrarlo porque en emergencia ustedes saben que todo
es ya, o sea, tienen media hora para a veces estabilizar un paciente. Y muchas veces se hace paro en el único lugar que las órdenes pueden ser verbales. Quizás igual. Después tenemos los datos, los mapas. Se puede utilizar mapas corporales, o sea, los esquemas corporales. Esta historia clínica es más para trauma. Está antecedentes personales, tipo de traumatismo, la valoración de severidad, es la TLS, es, por ejemplo, A, que es vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico y E, exposición. Los estudios solicitados, etcétera. Bueno, son 9:05. ¿Quieren darse un descanso de unos 5 minutos? Ya, entonces nos vemos en 5 minutitos. Gracias, doctor.
Muy bien. Retornamos, ¿me escucha? Sí, doc. Sí, sí, doc. Ya. Sí, doctor. Ok. Ahora, una vez que hemos dado toda la estructura del expediente clínico, hablamos del ordenamiento, paginación y foliado y archivo final. Esto va más a cargo del servicio de archivo y estadística de los hospitales. Vamos a ver este video. El archivo clínico juega un papel muy importante dentro del instituto. Trabajamos con tiempos. Cada hora hay ciertos pacientes citados, entonces nosotros tenemos que trabajar con esos tiempos y tenemos que movernos para cumplir ese tiempo, para que el paciente se vaya satisfecho de su consulta. Han sido ciertos cursos de computación y aparte de eso también otros cursos de humanización que nos ayudan en cuanto al desenvolvimiento de nuestro departamento. El expediente es algo muy importante. Ahí está el historial clínico que el médico le otorga a cada paciente, ¿verdad? Entonces es algo bien delicado con lo que nosotros trabajamos. Entonces, el archivo del expediente clínico en consulta externa no hay problema, es máximo 24 horas, pero normalmente vuelve en el día, termina la consulta y retorna a estadística. En emergencias igual 24 horas, pero normalmente el paciente no puede estar más de 8 a 12 horas en un servicio de emergencia. Y al de hospitalización máximo tiene 48 horas para ir al servicio de estadística y archivo. Esto es en el gastro en Sucre se ha hecho este formulario, que es el seguimiento con documentación del expediente clínico, donde se va tiqueando de acuerdo a la normativa que esté ordenado de acuerdo a la normativa. Si no está, se lo devuelve y no se lo acepta. Era la ley 435 antes del SUS. Es un archivo ideal del expediente clínico hospitalario, con las 7 secciones, y no requerimos mucho dinero. Se dan cuenta, son los papeles de color, son nepacos y folios amarillos. La realidad de nuestros archivos, en sobres Manila. Tenemos algunos archivos especial. Por ejemplo, ¿cuándo hay un archivo especial de un expediente clínico? Cuando el expediente clínico ha sido solicitado por tribunales de justicia o fiscalía del Ministerio Público por algún proceso. Cuando sea solicitado por una auditoría externa, normalmente es la fotocopia que está en archivo especial. Cuando está sujeto a peritajes o a un proceso administrativo.
hay los expedientes clínicos retenidos, donde no hay constancia de que se haya devuelto el expediente clínico del paciente que ha atendido. O sea, no sabes por dónde ingresado, ha aparecido. Y el expediente clínico extraviado, donde el expediente clínico no figura, no hay constancia de que se haya archivado. Bueno, entonces esta es la primera parte. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. Pues, cámaras, por favor. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Levantan la mano el que tenga, por favor, alguna duda. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Doctor, disculpe. Víctor. Mil disculpas con el doctor también. Luego una consultita en cuanto a los expedientes clínicos digitales o electrónicos. ¿Tenemos alguna normativa aquí en nuestro país? Ya. Buena pregunta. Si bien, sobre todo en la seguridad a corto plazo, ya hace unos años atrás que están usando parte ya de un expediente clínico digitalizado, la normativa no la tenemos. Pues que la mexicana y la colombiana también estaban trabajando hasta hace unos 2 años en una norma. No la tenemos. El manejo del expediente clínico digitalizado, no. ¿Por qué digitalizado? Porque en varios seguridad a corto plazo usted lo puede ver, las radiografías, los laboratorios, las tomografías en archivo virtual, ¿no es cierto? Porque el CISE, si bien te permite grabar tus evoluciones, comentarios, lo sigues imprimiendo y siguen los expedientes clínicos, salvo que no los estás escribiendo. Entonces, Víctor Hugo, por lo menos hasta ayer, ya puedo decirle que no conozco que haya salido una normativa específica sobre lo digitalizado. Por ende, tenemos que imprimirlo si lo queremos auditar. ¿Ya? Ajá. Pero es permisible su uso en nuestro país. No está escrito que no lo puedas usar, entonces lo que no se prohíbe se puede, ¿no? Porque la seguridad, bueno, la banca privada y varios seguros ya desde 15 años atrás ya estaban usando a nivel digital. Empezaron y creo que hay varios seguros. El universitario también está ya en su mayoría digitalizado, porque las recetas pasan directo a farmacia y te dan ahí el instructivo de lo que te has recetado. Pero es permitido, seguramente lo tienen que tener una reglamentación específica, pero no hay una norma nacional que lo reglamente, pero creo que urgente hay que trabajar en ello, porque cada vez más vamos a poder evitar el papel y usar los expedientes clínicos digitalizados. Pero ya les digo, una cosa es que tú vacíes el sistema, pero lo tengas que seguir imprimiendo, y otra cosa es que en tu ordenador ya ves las placas, ves los exámenes complementarios, todo, pero está yendo paso a paso. ¿Por qué tenemos que reglamentarlo? Porque en su momento vamos a quererlo auditar. Sí. Muy amable, Los de muchísimas gracias. imprimirse. Seguramente va a haber medidas de seguridad incluso para abordajes, ¿no? No todos van a poder entrar. Entonces, pero poco a poco. ¿Alguna otra Gracias, doctor. consulta? Muy amable. Ok. ¿Comentario o alguna pregunta? Doctor, disculpe, iba a hacer una pregunta. Con respecto a el expediente clínico, ¿a quién pertenece? Porque en comentarios de algunos colegas manifestaban que, por ejemplo, el expediente clínico pertenecía al paciente. Y de ese modo, bueno, iría a la segunda pregunta y por esa misma razón, como pertenece al paciente, no se debe de hacer registros con abreviaturas, por ejemplo, EB o ACB o TEC, ese tipo de términos. Esa es mi duda. Ya. Lo primero, toda la información del expediente clínico es dueño el titular.
el paciente. El hospital se encarga de hacer la custodia, ¿ya? Pero la información solo se la puede sacar o transmitir con la autorización del paciente, ni siquiera de su familia, ¿no? A no ser que el paciente esté en estado de inconsciencia. Y ya vamos a ver en el próximo sábado, justo el consentimiento informado, quiénes pueden solicitar. Por ejemplo, hay aseguradoras que piden información médica o el expediente clínico y demás. No tienen por qué darlo, ni defensorías, nada. ¿Quiénes pueden solicitar directamente una copia de autoridad competente? Y los únicos son fiscal y juez. Entonces, el paciente, requerimiento fiscal u orden judicial son los que pueden pedir un informe, pueden pedir una copia del expediente clínico o finalmente solicitar el expediente clínico, ya sea para auditorías externas, peritajes y demás. ¿Ya? Entonces, después nadie, porque la información es de la persona. ¿Qué hace el hospital? Custodiarlo, archivarlo, guardarlo. ¿Ya? En lo segundo tienes mucha razón, Samuel, no se puede utilizar abreviaturas. Para nada. Ya que evitar. A no ser que tengas en la primera hoja del expediente clínico, en algunos hospitales he visto, las abreviaturas ya establecidas, ¿no? HTA igual hipertensión arterial, como en algún libro. Pero en lo posible, por norma, no puedes utilizar abreviaturas. Y peor si te las has fabricado personalmente, ¿no? No puedes, porque no te ves que este expediente clínico va a ser leído por personas. Y aprovechando tu pregunta, les voy a dar algo que siempre decían los profesores. Maneja el expediente clínico como el mejor de tus amigos, pero también puede ser el peor de tus enemigos. Si no has manejado bien, el video mismo lo decía, el abogado, tu abogado que te va a defender y que no te creo mucho sobre el hecho, empieza a estudiar el expediente clínico. Y obviamente ahí entramos los peritos o las auditorías para ver qué dice el expediente clínico sobre tu acto médico. Y otro principio de auditoría que les vamos a dar, lo que no se registró, no se hizo. O sea, lo que no está anotado, no se ha hecho. No se olviden de eso. Por eso es que ya cuando hablemos de la norma de auditoría y del formulario, en el proyecto, que me imagino que ya debería salir de la nueva manual de auditoría y norma técnica, ya no hay el no registro. Es sí, no, y no aplica. Porque ¿cómo sabes que no has registrado o que no ha hecho? No lo sabes. ¿No ve? Entonces, no se olviden ese principio. Lo que no se ha anotado, no se ha registrado, no se hizo. ¿Ya? No se puede utilizar, Samuel, abreviaturas. Tienes toda la razón. ¿Alguna otra consulta? ¿Ya? Fundamental que Doctor, manejen el expediente clínico para la auditoría. Johnny. Doctor, bueno, el video que nos mostró, el primer video del abogado de Argentina, justamente, yo El estaba segundo. contextualizándolo, el segundo, ¿no? Justamente estaba contextualizando en nuestro medio, el de la mala praxis. Hace un momento me hizo acordar el término de la historia clínica electrónica. Actualmente nosotros en los primeros niveles manejamos, inclusive en los segundos niveles manejamos lo que es la historia clínica electrónica, también lo que es la historia clínica manual. Entonces, actualmente decía, ¿no? Somos muy pocos, pero son más mayores la demanda. Entonces, tal vez ahí se puede cometer algunas situaciones de mala praxis o tal vez situaciones que no son, tal vez, situaciones inesperadas en todo caso. Entonces, doctor, actualmente usted tal vez considera que esto ya debería normarse porque manejamos nosotros el SOAPS y también el CICE ya prácticamente hace más de 6, 7 años, si no me equivoco. Entonces, pero hasta el momento no ha cambiado la perspectiva, se sigue manejando esas dos situaciones, tanto lo manual, también lo No que es enten- digital.
Y lo que el sistema nos indica, perdón, Siga, siga, es que doctor, está lo que el sistema nos entrecortado, indica es pues. que sí o sí deben, eh, lo que nos indica es que sí o sí debería estar registrado en todo su contexto en el expediente clínico electrónico, doctor. Entonces, ahí normalmente la duda, ¿no? De que si tal vez vamos a continuar manejando nosotros la parte electrónica, pero sin obviar la parte manual, y eso quita tiempo. No sé, eso es lo que tal vez, y eso podría llevar a futuro tal vez a unas situaciones de mala praxis. Ya, tienes que registrar. O sea, lamentablemente, yo, bueno, personalmente, pues algo personal, prefiero registrar en el CICE porque te cuento que tratando de hacer una buena letra, tardo más a mano, ¿ya? Segundo, que te permite ser un poco más detallado el registro del Internet. Ahora, llevarte una mala praxis, en realidad el expediente clínico es el registro escrito, testigo del acto médico en el proceso de salud o enfermedad. O sea, el expediente clínico da lo que has hecho. Entonces, si tienes mal registro y no vas a dar insumos para que una auditoría o un peritaje indique que hayas cumplido un protocolo de actuación. ¿No es cierto? Porque no va a haber nada registrado. Entonces, es mejor registrar ante algún proceso de responsabilidad profesional por mala praxis. De hecho, me adelanto que la mala praxis en sí en nuestro país no está tipificado como delito, entonces te van a buscar otras figuras que seguramente con el doctor Boris creo han hecho el módulo de derecho, han debido llevar, ¿ya? Entonces, es mejor pecar de exceso que de que falte. Por lo menos yo prefiero darme el tiempo de registrar absolutamente todo en el expediente clínico. Todo, absolutamente todo. Porque después duermes tranquilo. Entonces, si tienes un buen expediente clínico bien diligenciado, que hagan auditoría, que hagan lo que quieran, porque además que ya pasó que algún aspecto se te haya olvidado descontinuar o aumentar a mano, lo puedes hacer, aunque la norma del CISE y el Ministerio dice que todo en la parte pública, estoy hablando, debería estar a través del CISE. Pero en algún momento, ¿qué tal si no tienes energía eléctrica ese día o como está el internet en este tiempo se corta? No, por eso no vas a atender al paciente, lo vas a tener que hacer a mano. ¿Cuál es la parte negativa ahora de hacer a mano? Que no tienes producción, porque todos esos pacientes que lo atiendes a mano en su momento de producción no te lo van a sacar porque tu producción está registrado con las atenciones que haces a través del CISE, hablando del sistema público. Ya en la seguridad a corto plazo tienen también casi todo ya computarizado. Y bueno, los privados que creo que están en algunos llevando a la punta. Otra vez que hay hospitales todavía de clínicas que los internos de medicina están con la máquina de escribir todavía. A pesar del siglo XXI, año 24, vas a ver todavía máquinas de escribir. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Jorge Luis. Sí, doctor. Buenas noches. Con respecto al foliado de la historia clínica, he visto, digamos, por experiencia que lo hacen por secciones, ¿no? La evolución, otros documentos, no sé. Ya. Primero que en la normativa se habla de paginado, ¿ya?
no se debería paginar por secciones. O sea, sí se debería ordenar el expediente por las 7 secciones, pero el paginado es global. O sea, yo no puedo decir primera parte, 30 páginas, segunda parte, 10 páginas, evoluciones, 50 páginas. No. El paginado del expediente clínico es del 1 al 100. La primera hoja es 1, la segunda, no se olviden que es por página. 1, 2, 3, 4, hasta el 100. Todo el expediente clínico. Ahora, obviamente, si el hospital se maneja por cuerpos de internación, si lo escribe en sus procesos que ese cuerpo va a tener una paginación y en otra segunda internación otro cuerpo va a tener otra paginación, lo tienen que escribir. O lo tienen que paginar de corrido. O sea, si han terminado el 300, el segundo cuerpo será 301. Pero si usted, o sea, el gestor de calidad que está a cargo de eso, en sus procesos y procedimientos escribe que cada cuerpo, porque son de cada internación, con pacientes que tienen desde vuelo, el expediente clínico, si está escrito que cada internación la van a paginar porque la van a archivar así, no hay mayor problema. ¿Ya? Pero eso es por cuerpo, por internación. Pero se tiene que paginar de corrido, no por sección. Ahora, la normativa dice que en auditoría se debería foliar. Pero hay que ser francos, no dice cómo. Entonces, por convención, en los hospitales que he estado, la paginación, la foliación es por hoja. O sea, si van a hacer la auditoría, va a ser fojas 30, anverso y reverso. Entonces lo hacen de abajo hacia arriba. O sea, el último es 1 y la última hoja es 100. ¿Ya? Y mejor foliarlo con otro color. ¿Por qué? Porque puede que en la 2024 ustedes atiendan 1000 pacientes. Entonces van a tener 1000 expedientes clínicos paginados. Pero solo van a hacer digamos que hagan 2 auditorías por mes. Y normalmente la auditoría lo hacen de febrero a noviembre, porque de enero hasta abril de actividad y diciembre es informes. Van a ser solo 20 expedientes clínicos foliados motivo de auditoría. Entonces espero que esté claro la diferencia entre el foliado y el paginado. ¿Qué dice el norma de expediente clínico? Que todo expediente clínico que se archiva es paginado. ¿Quién lo pagina? El servicio de archivo y estadística. Porque en algún hospital le dan esa tarea a las enfermeras. No es su papel paginar. Ahora, cuando ya veamos, por ejemplo, en auditoría inducida, no se va a poder paginar porque el expediente clínico va a estar en la sala. Cuando hablamos por eso que les decía que es más difícil hacer una auditoría de un expediente clínico de consulta externa, porque ese expediente de consulta externa va a entrar y salir. Entonces no lo vamos a poder paginar en la práctica. La norma dice que sí, pero ese expediente clínico de consulta externa, cualquier rato vuelve a salir, vuelve a entrar y se van aumentando hojas en las diferentes partes. Entonces, ¿ahí qué van a tener que hacer? Foliar para auditoría, y como en el hospital que yo trabajo ponen un sellito donde dice expediente clínico auditado. Entonces, las otras evoluciones siguen nomás, pero ya por decirles, el 31 de marzo ha sido auditado. Entonces, está sellado en esa evolución y ustedes siguen trabajando. Pero eso en consulta externa o en emergencias. ¿Por qué? Porque no se archivan. Entran y salen. No, el de emergencia se puede archivar. De consulta externa no. Mientras que de hospitalización sí, porque si se vuelve a internar, posiblemente vaya todo el cuerpo, pero ya es otro manejo, entonces ya habría un segundo cuerpo. Pero eso, les digo, tiene que estar escrito ya en el hospital, de acuerdo al contexto en el cual trabaja. ¿Y quién está a cargo de eso? El gestor de calidad. De poner las reglas, no de paginar nada, sino de poner la normativa, los procesos, procedimientos, para que ejecute cada quien, ¿no?
¿Alguna otra consulta? Y eso no tiene que ver, porque si su expediente, cuidado, escojan un expediente clínico y digan, no está paginado, mejor, porque ustedes van a tener más ejercicio. No digan, no lo tomen este porque no está paginado, no, tomen uno real, porque no se va a calificar qué expediente clínico tienen. Lo que se va a evaluar es la auditoría. O sea, por ahí trae un expediente clínico desordenado, no paginado, etcétera, etcétera. Mejor porque ustedes van a poder hacer una mejor auditoría. O sea, tranquilos al escoger el expediente clínico. No tiene que estar bajo normativa. La realidad es que ustedes van a sugerir más bien que esté bajo normativa. Ahora, si su trabajo quieren que salga efectos, hablen en su hospital, pregunten si pueden hacer una auditoría modelo y van a entregar los resultados o plan de acción correctiva. Que alguna vez sí lo hemos hecho. Cuando eran los cursos presenciales, hubo un hospital que se auditó como ejercicio. Ellos autorizaron, se hizo el informe, se hizo el plan de acción correctiva y como producto tenían 20 auditorías que habían cumplido casi su gestión porque nos prestaron 10 auditorías. En este caso ya por Zoom no podemos hacer eso porque no es presencial. Entonces, consigan, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? De todas maneras, si hay alguna pregunta o algo que no esté claro, vamos a seguir hablando del expediente clínico el próximo viernes y consentimiento informado el próximo sábado. Entonces, por ahí alguna cosa que no está clara, van a poderlo preguntar. ¿Sí? Está bien, doctor. Ya. Entonces, hoy nos vamos a ir 10 minutitos antes, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo viernes. Cualquier duda, cualquier consulta esta semana sobre el expediente clínico que van a conseguir, me lo comentan por inbox, no hay ningún problema. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias. Listo. Entonces, que tengan buenas noches, bendiciones para todos, que tengan una buena semana. Hasta luego. Buenas noches, Muchas doctor. gracias, Buenas doctor. noches, Hasta doctor. luego. Hasta Buenas el noches. próximo Buenas viernes. noches, doctor. Hasta el siguiente viernes. Chao. Ya, hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta el viernes.